barca. Y no es como tú empiezas la carrera, sino como tú la terminas. Judas empezó una carrera muy bien, pero ¿cómo terminó? Mal. ¿Cierto que sí? Terminó mal. Entonces, en el libro de Lucas, capítulo 5, quiero que vayan conmigo ya rápidamente. Lucas, capítulo 5. Cuando todos lo tengan, me avisan. Lucas, capítulo 5. Me dan un fuerte amén. Aquí estoy. Amén. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, de adelanto, Simón es Pedro. Simón es el mismo Pedro. Dice, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestra red para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red, ¿qué le pasaba a la red? Porque es que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llamaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo Simón Pedro, ahora sí le dicen el nombre completo. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Cuántos reconocen que somos pecadores? Amén. Somos pecadores. Y dice: porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Aleluya. ¿Sabe que Pedro, voy a relatar, Pedro estaba lavando sus redes, habían estado pescando toda la noche, pero no habían cogido nada, pero le estaba escuchando a Jesús. Y Jesús le dice, porque había mucha gente, le dice: déjenme subirme a su barca porque desde ahí les voy a enseñar. Entonces Jesús se sube a la barca a predicar, a enseñar, y Pedro estaba como atento. Pedro estaba escuchando la palabra de Dios. Pedro también estaba prestando a lo que Dios estaba hablando. Cuando Dios terminó de hablar, le dijo: boga mar adentro, ¿verdad?, para que eches tu red. Y él le dice: Señor, no hemos pescado nada, pero en tu nombre la echaré. Y dice la Biblia que, como estábamos leyendo, que encerraron una cantidad de ¿qué? De peces, ¿verdad? Lo primero que veo yo aquí es que Pedro reconoce que es un pecador. Pedro reconoce de que él no es digno de estar al lado de esa persona. Pero la Biblia dice de que Dios ama al pecador, mas aborrece es el pecado. Y Dios nos ama y espera de nosotros un cambio, un arrepentimiento sincero. Y dice la Biblia que le dijo, dejándolo todo, que le siguieron. Pero Pedro, ¿por qué más adelante dice que Pedro seguía a Jesús de lejos? Porque hay cosas que muchas veces están en el corazón de nosotros que nos hacen seguir a Jesús de lejos.
creemos que estamos siguiendo a Jesús de cerca, pero hay cosas en el corazón que te hacen seguir a Jesús de lejos. En el libro de Isaías, en el capítulo 29, versículo 13, dice: este pueblo se acerca de mí con sus labios y de su boca me honra, pero su corazón está lejos de mí. Muchos en esa época, ¿saben? Iban, alababan, glorificaban, alzaban las manos, pagaban diezmos, ofrendaban, pero el corazón estaba lejos de Dios. ¿Qué hay en el corazón que no te deja acercarte más a Dios? ¿Qué hay en nuestros corazones que muchas veces no nos deja seguir a Jesús de cerca, sino de lejos? Y dice que Pedro seguía a Jesús de cómo, de lejos. ¿Por qué lo seguía de lejos? Bueno, vamos conmigo, aquí está, la Biblia tiene la respuesta. Mateo capítulo 14, por favor. Si hay alguna pregunta, va después de ese piso a la pastora, a mí no. Pregunta a la pastora, a mí no. Mateo capítulo 14, por favor. Versículos 22. ¿Cuántos están ahí? Ya lo tienen bien. Hoy, qué bueno, hoy necesitamos Biblia rápida. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió, ¿quién le respondió? Pedro. ¿Quién le respondió? Pedro. Y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué? Miedo. Y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Palabra hasta ahí. Están en la barca, están ahí, Jesús se atrasa, pero viene andando sobre el mar, y lo ven y se asustan. Y Pedro dice: si eres tú, ¿qué es lo que hay en Pedro? Al hacerle la pregunta, si eres tú, duda. Duda. Miren que saben que cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿qué fue lo que le dijo Satanás? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras te conviertan en pan. Pedro dudaba de que ese era el Cristo. Pedro dudó porque dijo: si tú eres, di que yo vaya allá a donde tú estás. Y Dios, el Señor le dice: ven. Y muchos escuchan el llamado de Dios. Pero ¿saben qué hay en el corazón de Pedro y de muchos? Miedo. Miedo a qué van a decir la gente. Miedo a qué va a decir mi familia, que no es convertida. Mis amigos, que no son convertidos. Tú vas a la iglesia, sí, pero más porque me gusta escuchar. Y ya voy ahí, pero yo no soy evangélico. Porque me gusta, o por acompañar a fulano, o por acompañar a fulano. Y ya tú te bautizaste, no, todavía no, porque es que eso es algo serio. Y entonces, miedo que no te deja muchas veces seguir a Jesús de cerca, sino de lejos. ¿Ya estamos aquí? Amén. Había que, primero, duda en Pedro, pero también había miedo. Y hay gente que cuando vienen los problemas y vienen las circunstancias y vienen las dificultades, no voy más a la iglesia, porque desde que yo entré a la iglesia lo que se me ha levantado es problema por aquí, problema por acá, no veo solución, no veo nada. Desde que estoy asistiendo a la iglesia, la demora fue que yo llegara a la iglesia. Entonces ya viene el miedo y te hace que te hunda. Y no te deja
caminar de cerca de Jesús, sino de lejos. Ahora, había algo más en Pedro. Algo más. Aparte de eso, era hombre de poca fe. Y la fe, la Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, que el que se acerca a Dios debe de creer que le hay. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Él es galardonador de aquellos que le buscan. ¿Cómo podemos conocer a Dios si no le buscamos? ¿Cómo podemos saber de Dios si no oramos, ni le buscamos, ni ayunamos, ni leemos escritura? ¿Cómo? ¿Cómo va a aumentar nuestra fe si no le buscamos? Ahora, cuando tú le buscas de corazón, de verdad, Él se manifiesta en tu vida, como se ha manifestado en mi vida. Yo te doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que hace y hará en mi vida. Amén, amén. Por eso dije, yo me identifico con Pedro. Yo me identifico con él. ¿Quién era yo? Antes y ahora. Y me falta caminar mucho más. Y yo al leer esta escritura y el Señor revelarme esto, dije, Señor, yo quiero caminar más de cerca contigo. Por eso le digo, Señor, mira qué hay en mi corazón que no me deja acercarme a ti. Hay cosas que no dejan que tú te acerques y camines con Dios bien. La falta de amor, la falta de perdón, el rencor, el resentimiento, el odio, la envidia, la murmuración, la ira, la mentira, el engaño. Son cosas que no te dejan seguir a Jesús de cerca, sino de lejos. Las cuales Dios quiere que nosotros vayamos corrigiendo y cortando. Hay cosas que tú tienes que cortar de raíz, porque se vuelven en tu vida un cáncer y te pueden hacer metástasis. Y cuando la persona le hace metástasis, el cáncer, ¿qué le pasa? No hay nada que hacer. ¿Cuánto están entendiendo? Entonces, Pedro quiso eso, sembró duda en su corazón. Y Pedro, por eso, no llegó hasta donde estaba Jesús, se hundió. Pero Dios es bueno. Porque la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé, aleluya. Pedro clamó, Señor, sálvame. Y enseguida la mano del maestro, ahí está. Por eso dije, no es como tú empieces el camino, es como tú lo terminas. Amén, amén. Porque no solamente vamos a ver cómo empezó Pedro, sino también cómo terminó Pedro. Amén. Donde estamos aquí. Amén. Y en el libro ahí mismo donde estamos, Mateo capítulo 16. Vamos a leerlo desde el versículo 13. Miren esto. Versículo 13. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondió, ¿quién respondió? ¿Quién respondió? Simón Pedro. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aleluya. Y mire la promesa que le dice, y a ti, coge para ti esta palabra. Acoge para ti esta palabra, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En la promesa, la soy fuerte si se lo va a dar. La soy fuerte. Las llaves del reino se nos ha sido entregada. Las llaves del reino se nos ha sido entregada.
Y todo lo que tú y yo ataremos aquí será atado de arriba. Y lo que desataremos aquí será desatado de arriba. Por eso la palabra de Dios tiene poder. Y la Biblia dice en el libro del Proverbio que el poder de la vida está en la boca. La vida y la muerte. Declaremos palabras de vida sobre lo que está muerto, creyéndole a Dios. La Biblia dice en el libro del Proverbio 16:1 que en el hombre son las disposiciones del corazón, pero Jehová Dios es la respuesta de la lengua. ¿Las disposiciones de qué? Del corazón. Fíjense, y Pedro se le reveló esto. A pesar, escuchen bien, a pesar de su miedo. Pero ¿por qué se le revela a él? Porque él dijo, si tú eres, manda que yo vaya. Y Dios le confirma a él. Es que Dios confirma las cosas. Dios confirma. Pedro le dijo, cuando estaba en la barca, él le dijo, si eres tú, Señor, di que yo vaya donde yo estoy. Se le dijo él. Pero el güey que dudó y tuvo miedo. Y más adelante el Espíritu Santo le confirma a Pedro que él es el Cristo, que él es Dios. Cuando estamos aquí. Amén. Mas sin embargo, Pedro le seguía de lejos. De lejos. Ahí mismo donde estamos. Ahí mismo, no te muevas. Más adelante. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales, sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Entonces, dígalo duro, ¿quién? Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿la hallará? Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hasta ahí. Entonces, ¿qué había en Pedro también? ¿Qué había en Pedro? No, Pedro le faltaba misericordia. Ya sabía que él era el Cristo. Ya sabía de las Escrituras, porque ellos leían la ley de Moisés, a que venía el Cristo, a ser crucificado, a redimir a su pueblo de los pecados. Él lo sabía, se le fue revelado. Mas sin embargo, y sabía que Dios lo hacía por todos nosotros. Mas sin embargo, Pedro le dijo, no lo hagas. Ten compasión de ti mismo. Él no pensaba en los demás. Pensaba en aquel. ¿Qué tal? Lo matan a él, me matan a mí también. Si él va para allá y nosotros que vamos con él, lo más probable es que nos van a dar también duro. Porque lo que estaba diciendo es que es necesario que Dios del hombre vaya allá y lo coja. Y él dijo, miércoles, nosotros lo estamos siguiendo. Nosotros le seguimos. Lo más probable es que cogen a él y nos van a decir, estos son los secuaces, también nos van a la pama, también nos van a, ¿verdad? Por eso le estaba diciendo, no vaya, espérate, ten compasión. Pero ¿saben qué? Por eso dice la Biblia, airaos pero no pequéis, ni le deis lugar al diablo. Amén. Es que cuando tú le das lugar al diablo, el Padre Pedro le dio lugar al enemigo. Por eso el enemigo lo tomó. Y sabe que lo estaba, él no es que era, como estaba diciendo la pastora, no es el espíritu, él sabe de la persona, es lo que ministra a la persona en esos momentos. Y eso fue lo que pasó con Pedro, lo tomó ese espíritu, ¿verdad? Para decirle, Señor, no, pero Jesús conoce todo, Él es Dios y sabe todo, aleluya. A Él nadie lo engaña, a Él no se le escapa nada.
Todo lo que tú hables en secreto, Él lo oye. Todo lo que tú hagas en oculto, Él lo ve. Y todo lo que está en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, Él lo sabe. Amén. Por eso es que dice la Biblia en Gálatas capítulo 6, versículo 7, no erréis, no te equivoques. Dios no puede ser burlado. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 13, dice que todas las cosas están desnudas delante de la presencia de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. No hay nada que tú te puedas ocultar, nada que tú puedas mal pensar, que Él no sepa que estás mal pensando. Porque a veces vienen malos pensamientos. Jesús enseñó y dijo que no dejéis que los pájaros hagan nido en la cabeza. Van a venir malos pensamientos. El problema es cuando tú meditas en esos malos pensamientos. Así es. Terminas ejecutando. Aquí un hombre de pronto ve a una joven sí, y empieza a pensar y se le va la imaginación para allá. Hasta cuando ven a ver, la imaginación se le vuelve para allá Para lo más profundo. Vaya para, ¿cómo que? Yo no sé, como que no, yo he visto porque cuando se pasó por como que va para terminar el transporte, las máquinas donde se meten con las mujeres, porque los reservados, hay que eso, los faraones, se le va la mente hasta por allá. Y cuando venga ella está correteando a la muchacha. Y cuando venga ella está metido allá en el faraón. Y cae y peca. ¿Verdad? Pero se dice en la Biblia que, aunque militamos en la carne, las armas de nuestra milicia no son carnales. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 3, 4 y 5. Dice, sino poderosa es Dios para destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo, ojo, cautivo, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahí está la clave. Te pueden venir malos pensamientos que tienes que neutralizar. ¿Verdad? Amén. Y sabe que Pedro por eso también seguía a Jesús. ¿De cómo? De lejos, no de cerca. Él caminaba con Jesús, escuchaba a Jesús, vio los milagros de Jesús, pero su corazón estaba lejos. Y Dios lo sabía, pero Dios lo iba a transformar, lo iba a cambiar. Amén. Más adelante, ahí mismo donde está. Miren esto, es tremendo. El versículo 24, capítulo 24. Perdón, 26, capítulo 26. Versículo 30. Mateo capítulo 26, versículo 30. Quiero que el que no vaya entendiendo me dice, no entiendo esto, y bueno, ahí miramos. Y yo le digo, yo tampoco. Mateo capítulo 26, versículo 30 dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros, escuchen bien lo que dijo Jesús, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque Cristo está, herirá al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, aleluya, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, quiere decir de que Cristo ya está delante de nosotros porque ya resucitó. Va adelante. Está hablando con ellos en esos momentos. Dice, respondiendo, ¿quién? ¿Quién respondió? ¿Quién respondió? Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Es bravo. Dijo, todos se pueden escandalizar, menos yo. Todos te pueden dar la espalda, menos yo. Todos pueden ser infieles, menos yo. Fue primero. Pero fíjese lo que le dice Cristo. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo.
Claro, toca, cuando escucharon que Pedro dijeron así, bueno, nosotros también vamos a decir lo mismo, que nos vamos a quedar atrás, ¿verdad? Pero ¿qué había ahí en el corazón de Pedro? Altivez. Se sentía mejor que los demás, al decir que todos se pueden escandalizar, menos yo. Menos yo, todos, menos yo. Altivez, soberbia. Es que todo, yo seré fiel hasta la muerte. Pero ¿cómo le seguía? De lejos. Ahora me llama la atención que sabe que Pedro fue el único que le siguió de lejos. Los demás dejaron la peluca, Speedy González les quedó pequeño. Se metieron. Pero Pedro le seguía ¿cómo? De lejos. Le seguía de lejos, pero había en su corazón duda, miedo, orgullo, altivez, soberbia, falta de misericordia por los demás. Él seguía a Jesús por lo que vio, él seguía a Jesús por la vista, por lo que vio la pesca milagrosa, porque vio eso, porque también escuchaba la palabra, pero su corazón ¿cómo estaba? Lejos. ¿Qué hay en nuestro corazón que nos mantiene lejos de eso? ¿Qué hay que no nos deja acercar y caminar cerca de Jesús? No, yo no he robado, yo no he matado, yo no adultero, yo no fornico, ni engaño, ni miento, pero quizás murmuras, señalas, juzgas, criticas, envidias, o eres egoísta, que no ayudas a nadie y todo lo quieres para ti. Y señala, ¿qué hay en el corazón que no nos deja a nosotros seguir a Jesús de cerca? Por eso Dios quiere saber que Él dice en su palabra, en el libro de Proverbios capítulo 23 versículo 16 dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mi camino. El corazón es lo que Dios te manda. Porque muchos en aquella época, en el libro de Isaías, como lo estamos leyendo ahora, para los que anotan, capítulo 29, versículo 13, dice que este pueblo con su boca me honra, con sus labios me alaba, me glorifica, y con sus manos la baten, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Lejos. Dios no digo que no sea bueno alabarlo, digo que sea bueno glorificarlo. En mi caso yo no soy salmista porque yo tengo voz de vendedor de yuca, de plátano, de pescado. Yo salmista no soy. Pero como pueda, yo le canto. Amén. ¿Verdad? Amén. Pero yo estoy consciente de que mi voz no es voz de salmista, ni de nada de eso, pero Dios ve mi corazón. Amén. Dios ve la disposición de mi corazón para adorarle. Amén. Porque Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Ahí no dice yo busco adoradores que sepan cantar, que tengan voz fina, no. Adoradores en espíritu y en verdad. Dios sabe. Y Él dice: ay, hijo mío, tienes la voz de vendedor de yuca, pero acepto la adoración. ¿Verdad? Porque lo estás haciendo de corazón. Cuando estamos aquí. Entonces, Pedrito, vamos a decirle así, le dijo al Señor: yo no te negaré. Y la Biblia dice, mire, le estaba prometiendo algo que no iba a cumplir. Algo que no iba a cumplir. En el libro de Eclesiastés, capítulo 5, si quieren vayan conmigo rapidito. Tengo un poquito de tiempo. Eclesiastés, capítulo 5. Vamos a leerlo desde el versículo 1. ¿Cuánto lo tienen? Amén. Dice, cuando ya no tengan más visa, fuertemente. Biblia rápida, hay que practicar en casa. En casa practicamos. Uno dice, voy a buscar el libro de tal, y el mismo voy a buscar el libro tal, ahí uno va practicando ahí. Dice, cuando fueras a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen mal. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. No te des prisa con tu boca,
ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas que tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que promete. Mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. No es que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu boca y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades, y las muchas palabras. Mas tú temes a Dios. Por eso es que no debemos estar prometiendo: sí, Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte. Yo voy a hacer esto si tú me das esto. Yo voy a hacer esto si tú me das esto otro. Yo voy a obedecerte si tú me bendices de esta manera. Ahora yo le bendicí, yo voy a hacer. Pero a veces no cumplimos lo que le prometemos a Dios. Pedro le prometió. Él le dijo: yo voy contigo, si es necesario, hasta la muerte. Pero no fue así. Porque no estaba en el corazón seguir a Jesús hasta la muerte. Cuando ya vio la cuestión, ¿verdad? Oyó y el hombre, mejor dicho, seguía a Jesús como de lejos. Vamos nuevamente ahí a Mateo. Vamos con Pedro. Porque no es como empieces tú, sino como termina. Estamos en el capítulo 26. Capítulo 26. Sí. Versículo 27. Capítulo 26, versículo 47. Cuando todos lo tengan, me dicen. Estamos viendo que era lo que había en el corazón de Pedro, que no le hacía seguir a Jesús de cerca, sino de lejos. Y él había escuchado de Jesús, andaba con Jesús, pero su corazón no estaba lejos de Jesús. Dijo: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, que si hay muchos en esta vida, y con él mucha gente con él, espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado una señal diciendo: al que no besare, ese prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro. Y le besó. Tienes que tener cuidado con eso. Hay muchos que te pueden traicionar, que te van a engañar, y son los que menos crees tú. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. ¿Qué le quitó? La oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y ese fue Pedro, para que sepan ustedes. Pedro fue el que sacó la espada y le metió un machetazo en la oreja. Entonces cabía en Pedro también un hombre iracundo. Y si todo hay en algunas historias de Pedro, era un hombre iracundo, era soberbio. Pedro no se arrugaba. En el libro de los Hechos hasta tuvo una confrontación con Pablo, ¿verdad? Entonces había también en eso en él. Y por eso también seguía a Jesús de lejos. Más adelante, cuando ya vienen y arrestan a Jesús y lo llevan, dice que él iba atrás viendo para ver cuál iba a ser el fin. Por eso, cuando él lo negó, cuando él salió y el gallo cantó,
se acordó de todo lo que había visto hacer a Jesús. Se acordó de todas las palabras de Jesús. Y sabe que hubo un arrepentimiento sincero de corazón, porque lloró amargamente, arrepentido. Tal arrepentimiento lo llevó a ser un apóstol sumamente poderoso. En el libro de Juan, capítulo 21, ya estamos aterrizando. Juan, capítulo 21, por favor, quiero que vayan conmigo allá. Vamos a ver ahora quién fue Pedro después de la resurrección de Cristo. ¿Quién llegó a ser el apóstol Pedro después de que vio a Cristo glorificado, resucitado, después que reconoció que le había fallado, después que reconoció que lo había negado? ¿Cuántas veces no hemos negado nosotros a Jesús con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, con nuestro hablar, con nuestro andar? ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Cantidades de veces. Yo lo he hecho. No voy aquí que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Ninguno de nosotros estamos libres de pecado. Amén. ¿Cuántos lo tienen ya? Juan capítulo 21. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Estaban juntos. ¿Quiénes estaban? Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron. ¿Qué no pescaron? Nada. Escuchen bien. Aquí hay algo que me impactó. Miren esto. Cuando él conoció al Señor, su llamado, tampoco había pescado nada. Y esa noche, ya después de la resurrección de Cristo, que ya lo había negado, tampoco había pescado nada. Y dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús ¿dónde? En la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de qué comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red, ¿a dónde? A la derecha y hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, o sea, Juan, porque el discípulo amado es Juan, le dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó. ¿A dónde se echó? Al mar. O sea, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Lo que yo veo aquí es que Pedro, ¿qué hizo Pedro? Pedro se ciñó la ropa porque se había quitado, o sea, se había despojado de la duda, se había despojado de la duda, del miedo, se había despojado de la ira, se había despojado de la incredulidad, se había despojado de la soberbia, se había despojado de todo y se vistió de una nueva ropa. Amén. Y dice que se echó al mar. No sé si iba por encima de las olas corriendo, no lo sé. O iba nadando, no lo sé. Pero para mí yo creo que él iba corriendo por encima. Aleluya. Porque esta vez sí sabía que lo estaba llamando. Esta vez sí sabía que no se iba a hundir. Esta vez sí sabía quién era el que le hacía el llamado. Amén. Cuando tú vas consciente, eres consciente de quién te llama y quién te está extendiendo la invitación a servirle, a ti no te da miedo nada y no dudas en nada. Así que Pedro sabe que dice que él se había despojado de esa ropa, se ciñó de una ropa nueva y corrió. Pero miren lo que le dice el Señor. Le dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella. Dice el rey,
antes de que llegara ya el Señor, porque es Él es el que gobierna todo. Me imagino que le diría a algún pescadito, vente para acá que te necesito, el pescado rico, yo antes de estar hablando y ya, brasa y todo, porque Él es el Rey. Y no hay nada que no esté sujeto a Jesús. Amén. Nada. Principado, potestades, todo está sujeto a Él. Amén. Y dice, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de gran peces, 153, y aún siendo tanto la red no se rompía. Les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor, porque ya ellos tenían un conocimiento quién era Dios. Amén. Y cuando ya tú conoces, aprendes a conocer quién es Jesús, tú no preguntas. Tú no preguntas ni por qué, ni para qué me mandan, ni por qué me dicen haga esto. Tú lo haces, porque tú amas al Señor, ¿verdad? Amén. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y así mismo del pescado. Era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo ¿a quién? ¿A quién le dijo? ¿A quién? Le dijo, Simón, hijo de Jonás, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me aman más que estos? Y ese que le hace la pregunta, ¿me aman más que esto? Porque ¿qué le dijo en aquella vez? Le dijo a Jesús, aunque todos se escandalicen, yo no lo haré. Por eso Jesús le pregunta, ¿tú me amas más que esto? Pero ya no contesta, yo no te amo más que esto. Él no contesta de esa manera, sino que dice, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mi cordero. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Vuelvo a hacer la aclaración. Ya no le está diciendo ahí no le dice, sí, Señor, yo te amo más que esto. Como dijo, si aunque todos se escandalicen, yo no, le contesta sabiamente, le dice, tú sabes que te amo. Dice, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya tú seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. ¿Qué le dijo el Señor después de esto? Sígueme. Y entonces Pedro empezó a seguir a Jesús ya no de lejos, sino de cerca. Porque en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, rapidito, Hechos capítulo 2, quiero que vayan conmigo al libro de los Hechos capítulo 2. Mire lo que hizo Dios. Capítulo 2, versículo 37. Ya Pedro había sido encomendado por Jesús para que pastoreara sus ovejas, para que guiara sus ovejas. Dice, al oír esto, se compusieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que estén ¿dónde? Los que estén ¿qué? Estaba hablando de nosotros, los que estábamos lejos, pero ahora somos un solo pueblo. Para cuantos el Señor nuestro Dios ¿qué? Llamare. ¿A cuántos ha llamado Dios aquí? Los que estamos aquí, Dios ha hecho un llamado a todos los que estamos aquí, ¿verdad? Y con otras muchas palabras testificaba, les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron, ¿cuánto? Como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 3,000 casi se convirtieron y se bautizaron por la prédica de Pedro. Tremenda unción. Y en el libro del mismo de estamos, capítulo 5, versículo 12, dice que
y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los más, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así que los hombres como mujeres. Tanto que sacaban, bien esto, sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos. ¿Para que al pasar quién? ¿Para que al pasar quién? A lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y, aleluya. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanos, porque ya no vivía Pedro sino Cristo en él. Ya no vivía Pedro sino Cristo en él. Cristo en él. Y si a esas muertes se lo va a dar, dame la fe. Ya Pedro había sacado todo de su corazón, entonces ya viviera Cristo en él. Dice que aún con la sombra muchos eran sanos. Miren cómo empezó, siguiendo a Jesús como de lejos, pero después se sabe que seguía de su deseo. Amén, amén. Tremendo, ¿verdad? Pero me asombra más, ahí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 12, ¿cuánto están aprendiendo? Esto me impresionó cuando leí esta historia. Capítulo 12 del libro de los Hechos, ¿ya lo tienen? Amén. En aquel mismo día el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué? Para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a ¿quién? A Pedro. Y a Pedro ya no corría. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, ¿por qué le tomaron preso? Porque él ya no corría. Él, lo que había prometido el Señor hasta la muerte, ya no le importaba nada, porque él sabía que iba a resucitar algún día. Y sabía de la gloria que le venía para su vida. Y es la promesa que Dios nos ha hecho a nosotros. Jesús dijo: no le temáis al que pueda matar el cuerpo, más bien temedle al que pueda matar el alma en el infierno. Porque matan el cuerpo, no pueden hacer más nada, ¿verdad? Y dice: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados. Caramba, mejor dicho, como si fuera un narcotraficante de esos pesados. Diga, 4 grupos de soldados cada uno, para que le custodiase, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. La iglesia hacía oración sin cesar por él, porque sabían que Pedro era un varón de Dios. Aleluya. ¿Verdad? Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro, ¿cómo estaba? Durmiendo entre 2 soldados. Escuchen bien, 2 soldados, sujetos con cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro por el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo al ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sigue. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, porque la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 7 versículo 1, que yo soy el que tengo la llave, y cuando yo abro nadie cierra. Amén. Y cuando cierro nadie abre. Así que las puertas se abrieron solas. Dice: y habiendo pasado, versículo 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que esperaban. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos,
donde muchos estaban reunidos orando. ¿Cómo estaban? Orando. Oh, orando. No estaban hablando, sí, lo van a matar, lo van a crucificar. No. Estaban orando. Estaban creyéndole a Dios que iba a ser liberado. Y le dijo, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamándole Rode. Y la cual, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo dentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, está loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con las manos señas que se callase, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Gracias, Señor, porque tú me sacaste de la cárcel en que yo estaba. Porque hay cárceles que sabes que no son de paredes, no son de hierro. La droga, el alcohol y las malas pasiones son cárceles. Y hay otras cárceles también. La murmuración, la envidia, el egoísmo, la falta de rencor, el chisme, que te mantienen preso, que no te dejan ser libre. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Dice, luego que fue de día, hubo un poco de alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Y después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes, versículo 20, estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornaron a Blasto, que era el camarero mayor del rey. Pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, o sea, como de rey, se sentó en el tribunal y les arengó, o sea, les predicó, les habló, les hizo un discurso. Y el pueblo acababa gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusano. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Amén. Por eso no debemos señalar, ni juzgar, ni criticar, ni condenar a nadie. Y mucho menos si predica la palabra como la predique. Amén. Después de que sea la palabra de Dios. Amén. Este hombre, Herodes, quiso predicarle al pueblo y hacer una... Pero saben que la gente decía, no, eso es palabra de hombre, que no es palabra de Dios. Y un ángel descendió, lo hirió y se murió comido de qué? De gusano. Pero la palabra de Dios seguía avanzando, no se detiene. En Isaías dice que en su palabra no vuelve vacía, no vuelve atrás. Amén. Y Pedro llegó a ser algunos grandes teólogos, unos eruditos que han leído que los libros que están en Roma dicen de que Pedro, ¿quién ha escuchado que en la basílica de qué? En Roma, la basílica de ¿cómo se llama? De San Pedro, porque Pedro llegó hasta allá a predicarle a todos eso. Y dice que allá lo echaron mano y lo crucificaron en algunos textos que hay allá que tienen en Roma los católicos. Pero el día que lo iban a crucificar, él les dijo, no me van a crucificar como Jesús. Si me van a crucificar, crucifíquenme con la cabeza hacia abajo, porque yo no soy digno de morir como mi rey. Amén. ¿Quién es aquí digno de morir como él? Nadie. ¿Sabe que ese fue Pedro? No fue como empezó su ministerio, no fue como empezó su vida, no fue como empezó la carrera, sino como terminó su carrera. Amén. Y aunque nosotros nos caigamos, nos paramos y avanzamos, porque Amén. no somos los que retrocedemos, Aleluya. para seguir a Jesús de cerca y no de lejos, Amén. porque eso es lo que Dios quiere. Quiero terminar con Primera de Pedro, por eso terminamos. ¿Cuánto han entendido el mensaje? Amén. Primera de Pedro, capítulo 5. Él escribió también en parte del Evangelio. Primera de Pedro, cuando todos lo tengan, me dicen.
Amén. Yo todavía estoy por aquí buscando. No hay que me encuentra primero que yo. Aquí está. Primera de Pedro capítulo 5. Por favor, cuando todos lo tengan, me avisan. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice la Escritura. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo, anciano también, él había llegado también. Pero él aquí está hablando de los ancianos espirituales. Yo, anciano también con ellos. Y testigo de qué? ¿Testigo de qué? De los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y él estaba claro cuál era la gloria que le esperaba. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. La grey es el pueblo. Apacentarla, cuidarla. Dice que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ¿qué? Siendo ejemplos de la grey. Piensen bien, no es por fuerza, no es porque yo sé más, porque yo soy el que, porque a mí me dieron un liderazgo, no. Porque yo sé, no, sino con ánimo pronto. Y siendo que ejemplo de la grey, siendo ejemplo. Y dice, seguimos la lectura. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es el príncipe de los pastores? ¿Quién es? Jesús mismo. Dice, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros y revestidos de humildad, porque Dios resiste a quienes, a los soberbios, y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrio y verá, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después, escuchen bien, porque es que muchos no quieren padecer nada, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No fue como empezó Pedro, sino como terminó Pedro. ¿Cuántos van a terminar como Pedro? Amén. ¿Cuántos van a terminar como Pedro? Amén. No es como tú empieces, es como tú termines en el Evangelio. Muchos empezamos mal, pero Dios es bueno. Amén. Y a medida que veas la disposición de tu corazón, Va perfeccionando. te va perfeccionando y te va cambiando. Amén. Dios les bendiga en esta mañana. Gracias,